tiene lugares antiguos, tiene lo mismo lugares modernos, tiene la parte arqueológica. Voy a México, necesitaría como 3 meses para poder recorrerlo. Verlo todo y disfrutarlo con ganas. ¡Hola! Y sean bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mila. Yo soy Laura. Y así Nona. Y esto es Mexi Girl. Mis amores, el día de hoy vamos a estar reaccionando las tres nuevamente a un videito de Lápiz TV que se titula 10 lugares increíbles en Ciudad de México que tienes que visitar este 2026. O sea, ya varias veces en este canal hemos reaccionado a diferentes partes de México, todas hermosísimas, increíbles, pero el día de hoy vamos a estar reaccionando a las de la Ciudad de México, así que quédense hasta el final del video si les gusta este contenido. Igualmente nos apoyarían con su like, comentando el video, hypeando, activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose al canal para que no se pierdan ninguno de nuestro contenido. Y ahora sí, comencemos. La Ciudad de México no intenta impresionarte, simplemente lo hace. Aquí no hay filtros, hay tráfico, ruido, puestos en cada esquina y una energía que nunca se apaga. Pero entre todo eso, aparece algo que no esperabas. Arquitectura que mezcla siglos en una sola calle, parques que respiran en medio del caos y una vida que se siente más de lo que se explica. La ciudad no es perfecta y justo ahí está su encanto. Caminas unas cuadras y pasas de edificios coloniales a rascacielos modernos, de un puesto de tacos a un museo de talla mundial sin previo aviso. Es una mezcla intensa, a veces caótica, pero siempre viva. Esto no es un destino, es una experiencia que te atrapa, te sacude y sin darte cuenta, te hace querer quedarte un poco más. ¡Qué divino! Echemos un vistazo a 10 lugares increíbles que tienes que conocer en tu próxima visita a la Ciudad de México. Número 1. El Centro Histórico. El Centro Histórico de la Ciudad de México no es solo el núcleo geográfico de la capital, sino el epicentro simbólico, político y cultural de todo el país. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, este espacio de aproximadamente 9.7 kilómetros cuadrados alberga siglos de historia, donde las ruinas antiguas de la civilización mexica conviven con la arquitectura colonial española y las expresiones de la modernidad mexicana. La historia de este lugar comienza mucho antes de la llegada de los europeos. Aquí se encontraba México Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. Según la leyenda, los mexicas fundaron su ciudad en 1325, al encontrar la señal prometida por su dios Huitzilopochtli, un águila devorando una serpiente sobre el nopal. El vestigio más impresionante de esta era es el Templo Mayor. Durante siglos, permaneció oculto bajo la ciudad colonial hasta que fue redescubierto accidentalmente en 1978. Hoy, este sitio arqueológico permite a los visitantes contemplar las capas de construcción de la gran pirámide dedicada a Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios de la guerra, recordándonos que el centro histórico está construido literalmente sobre cenizas de un imperio. El corazón del centro es el Zócalo, oficialmente conocido como la Plaza de la Constitución. Con sus 46.800 metros cuadrados, es una de las plazas más grandes del mundo. Este espacio ha sido testigo de los eventos más significativos de la historia nacional, desde festejos imperiales y ceremonias religiosas hasta protestas sociales y el grito de independencia cada 15 de septiembre. En sus costados se alzan edificios monumentales como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, una joya del arte hispanoamericano. Su construcción se extendió por casi 3 siglos, de 1573 a 1813, lo que resultó en una amalgama de estilos que incluyen el gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico. También se encuentra el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal. Además de su importancia política, es un destino artístico fundamental, porque alberga los murales de Diego Rivera, que narran la historia de México desde la época prehispánica hasta la Revolución. Caminar por el centro histórico es realizar un viaje en el tiempo. La calle Francisco I. Madero es la arteria más transitada y conecta el Zócalo con el Palacio de Bellas Artes. En ella se encuentran maravillas como la Casa de los Azulejos, un palacio del siglo XVIII cubierto de cerámica de Talavera poblana. Hacia el oeste, el centro se abre hacia la Alameda Central, el parque público más antiguo de América, y el imponente Palacio de Bellas Artes. Este último es una obra maestra del mármol blanco y funciona como el máximo recinto de la cultura en México. Lo que hace único al centro histórico es el sincretismo.
Es común ver a danzantes concheros realizando rituales de purificación prehispánica frente a la entrada de la catedral. Mira tú. El área cuenta con una densidad museística impresionante, desde el Museo Nacional de Arte Munal, ubicado en un espectacular edificio neoclásico, hasta el Museo de la Ciudad de México y el Colegio de San Ildefonso, donde nació el muralismo mexicano. El Centro Histórico de la Ciudad de México es mucho más que un conjunto de monumentos. Es un organismo vivo que respira historia. Es el lugar donde la identidad mexicana se define y se cuestiona constantemente. Visitarlo es entender que México es una nación de capas, de mezclas y de una resiliencia inquebrantable que ha permitido que sus piedras hablen, contando historias de dioses, reyes, revolucionarios y ciudadanos comunes que siguen dando vida a este museo al aire libre. Número 2. Teotihuacán. Visitar la zona arqueológica de Teotihuacán no es solo un paseo turístico, es literalmente caminar por la ciudad de los dioses. Situada a unos 50 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, este sitio es uno de los legados más impresionantes de las culturas prehispánicas. Y sinceramente, Esta es la parte ninguna arqueológica fotografía de- le hace justicia a la sí, escala monumental de sus impresionante. estructuras. Súper hermosa. Al entrar, lo primero que te recibe es la Calzada de los Muertos. Es el eje principal de la ciudad, una avenida de unos 2 kilómetros de largo que conecta los edificios más importantes. Caminar por aquí te permite dimensionar la planificación urbana de una civilización que floreció entre los siglos I y VII después de Cristo. A medida que avanzas, te rodeas de pequeñas plataformas que alguna vez fueron residencias o templos Imagino la menores. energía que se debe sentir La en ese sensación de lugar. pequeñez frente a la arquitectura es inmediata. El plato fuerte, por supuesto, son las dos grandes pirámides. Pirámide del Sol es una de las estructuras más grandes del mundo antiguo. Con 65 metros de altura, su base es casi tan grande como la de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Aunque en años recientes se ha restringido el ascenso a la cima por motivos de conservación y para evitar el desgaste del monumento. Contemplarla desde la base es una experiencia mística. Se dice que fue construida sobre una cueva sagrada, lo que refuerza su importancia espiritual. Pirámide de la Luna. Situada en el extremo norte de la Calzada de los Muertos, esta estructura es para muchos la más fotogénica. Desde su plaza se obtiene la vista Como hay simétrica más personas ahí. famosa de todo el complejo. La Plaza de la Luna que la rodea es un espacio acústicamente impresionante, diseñado para ceremonias públicas masivas. Tirarte una foto ahí sería A todo un menudo reto. eclipsado por las pirámides, el templo de la serpiente emplumado, Quetzalcóatl, es una joya de la escultura. Aquí puedes observar tallados detallados de cabezas de serpiente que emergen de los muros. Es un recordatorio de que Teotihuacán no era solo de piedra gris. En su apogeo, la ciudad estaba pintada de rojos vibrantes, verdes y azules, decorada con murales que hoy solo podemos imaginar o ver en fragmentos en los museos del sitio. Un dato curioso que suele sorprender, el nombre Teotihuacán no fue dado por sus habitantes originales. Fueron los mexicas siglos después quienes la llamaron así, interpretándola como el lugar donde los dioses fueron creados. El nombre le queda perfecto, porque recorrerla tiene algo de misticismo, aunque no sea particularmente espiritual. Visitar Teotihuacán es conectar con la grandeza del México antiguo. Es un lugar ¿Y por que qué te bajan obliga a como que detenerte, sentados? ¿Será porque está muy respirar inclinada? y admirar Puede cómo ser. una cultura sin tecnología moderna logró erigir Pero el mundo monumentos se que han aguanta desafiado el bien, la tiempo durante casi 2 milenios. Número 3. El Castillo de Chapultepec. Ubicado en la cima del Cerro del Chapulín, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, el Museo Nacional de Historia, mejor conocido como el Castillo de Chapultepec, se erige no solo como un monumento arquitectónico, sino como el testigo más fiel de las transformaciones de México. Es el único castillo real construido en el continente americano, y su visita es una experiencia que combina la belleza natural del bosque con la solemnidad de los eventos que han... Sí, este castillo, yo y Laura lo reaccionamos hace poquito, video que aún no ha Sí. salido,
Pero bueno, ya les vamos a dar un spoiler de que reaccionamos a este castillo. Y la verdad que la Ciudad de México, por lo menos para mí, es de las más completas porque tiene lugares antiguos, tiene lo mismo lugares modernos, tiene la parte arqueológica, Sí. que para mí es la más fundamental porque es la que te cuenta la historia desde las raíces de lo que era el México. Y a mí me encanta, esta ciudad para mí lo tiene todo. Y la verdad, aparte estoy aquí bien entretenida viendo los 10 lugares más increíbles de México, que hay mucha historia que tengo que averiguar y tal. Es un lugar impresionante, tanto por sus casas y lugares antiguos, tanto por sus rascacielos modernos. Y es una ciudad muy turística, es una ciudad que el turista me imagino que es de los primeros destinos que dice, bueno, voy a ir a viajar a México, tengo que ir a Ciudad de México, porque es de los lugares más emblemáticos, como que muy famoso. O sea, en México tiene lugares, ciudades, pueblos muy impresionantes, pero siempre el lugar creo que más famoso a la hora de visitar creo que es Ciudad de México por todas estas maravillas que se ven. Yo por lo menos yo estuviera fascinada en todos esos lugares, la verdad. Acá en Cuba existen muchos lugares muy bonitos, igualmente históricos, que cuentan un poco de lo que era Cuba en la antigüedad, con el tema también de la llegada de los españoles también. Muchas cosas que se quedaron, otras que ya no están por cuestiones de deterioro, de pasar de los años, pero también hay zonas que cuentan básicamente la historia de lo que fue Cuba cuando la era de los españoles, de las conquistas y tal. Y por eso es que también me da esa nostalgia, me da esa vibra de Cuba, porque es muy parecido en ese sentido, de que tiene muchos lugares históricos, básicamente. Y la parte de las pirámides, no, esa para mí es la mejor. Sí. Ahí Es de se las que debe, más me gusta. no, ahí se debe de mandar una vibra espiritual, porque imagínate tú, esa era la antigüedad del ayer, la verdad que me encanta. A la nación. Desde la época prehispánica, el Cerro de Chapultepec fue considerado un lugar sagrado por los mexicas. Sus manantiales surtían de agua vital a la gran Tenochtitlan. Sin embargo, fue durante el virreinato, en 1785, cuando el virrey Bernardo de Galvez ordenó la construcción de una casa de descanso. Con el tiempo, este recinto cambiaría de funciones drásticamente, de almacén de pólvora a academia militar, de residencia imperial a observatorio, y hoy en día alberga el Museo Nacional de Historia. El castillo también guarda cicatrices de la guerra. En septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense, el edificio fungía como colegio militar. La defensa heroica de los jóvenes cadetes, conocidos como los niños héroes, es uno de los episodios más emotivos de la historia mexicana. Ese castillo es hermoso por dentro. Sí. Hermoso. Los murales que adornan los techos de la entrada, obra de Gabriel Flores, inmortalizan la caída de Juan Escutia, envolviendo la experiencia de un sentimiento de patriotismo y respeto. Años después, en 1864, el castillo cambió completamente de papel cuando se convirtió en la residencia del emperador Maximiliano I de México y su esposa Carlota de Bélgica. La influencia europea se respira en cada rincón, desde el mobiliario de estilo francés hasta los impresionantes carruajes que se exhiben. La recámara de Carlota y los salones de recepción ofrecen una mirada íntima a la vida de la pareja imperial. Además, la famosa terraza con el piso ajedrezado de blanco y negro ofrece una de las vistas más icónicas de la Ciudad de México, Qué vistas. alineándose perfectamente con el Paseo de la Reforma, una avenida que el propio Maximiliano ordenó trazar para conectar el castillo con el Palacio Nacional. Como Museo Nacional de Historia, el recinto alberga una colección artística invaluable. Los muralistas más importantes del país dejaron su huella aquí. Destaca especialmente la obra de David Alfaro Siqueiros, Del porfirismo a la revolución, que en su estilo dinámico y agresivo narra las luchas sociales de principios del siglo XX. También se pueden encontrar obras de Juan O'Gorman y José Clemente Orozco, quienes convirtieron las paredes del castillo en libros abiertos sobre la independencia y la reforma. Yo tomado días. Hoy en día, el museo cuenta con más de 20 Eso salas qué que hermoso exhiben una está. vasta colección de objetos, desde armaduras coloniales y estandartes insurgentes hasta joyas de la época porfiriana. Cada objeto cuenta una historia mínima dentro de la gran narrativa nacional. La visita al museo no termina en las salas de exhibición. El simple hecho de subir la rampa que serpentea el cerro, rodeado por los gigantescos ahuehuetes del bosque de Chapultepec, prepara al visitante para un encuentro con el pasado. Es un espacio de reflexión
donde la modernidad de los rascacielos que rodean al bosque contrasta con la piedra antigua de la fortaleza. Número 4. Coyoacán. El lugar de los coyotes es uno de los barrios más antiguos, coloridos y con mayor carga cultural de la Ciudad de México. Mientras otras zonas viven entre edificios gigantes, tráfico y ruido constante, aquí las calles empedradas, las plazas llenas de árboles y las casonas antiguas crean un ambiente mucho más tranquilo y cultural. Desde historias coloniales hasta momentos importantes del arte y la historia de México. Uno de los primeros lugares que llaman la atención es el Jardín Centenario, famoso por su fuente de los coyotes, que prácticamente se convirtió en el símbolo de Coyoacán. A cualquier hora del día hay personas descansando en las bancas, músicos tocando en vivo, vendedores ambulantes y turistas tomando fotos. Justo al lado está el Jardín Hidalgo, otra plaza muy visitada donde se siente ese ambiente relajado que hace tan especial al barrio. Yo creo que ahí no te Caminar aburres. por estas plazas es una experiencia sencilla, pero agradable, especialmente por las tardes cuando el clima baja un poco y el lugar se llena de vida. Coyoacán también es conocido por su enorme importancia cultural. Aquí se encuentra el famoso Museo de Frida Kahlo, mejor conocido como la Casa Azul. Este lugar fue hogar de Frida Kahlo y también de Diego Rivera. El museo conserva objetos personales, pinturas, muebles y espacios originales que permiten conocer un poco más sobre la vida de ambos artistas. Es uno de los museos más visitados de México y suele Me tener encanta. largas filas. Otro detalle que hace especial visitar Coyoacán es la comida. En las calles cercanas al centro hay cafeterías, restaurantes y pequeños puestos donde se pueden probar antojitos mexicanos, churros, esquites, tostadas y un sinfín de opciones. Uno de los lugares más Nosotros populares nos vamos es el por lo mercado que de hago comida. Coyoacán, Sí, donde literal. el aroma a comida recién preparada prácticamente te obliga a entrar. Las tostadas de este mercado son famosas entre turistas y locales, además de que también se pueden encontrar artesanías, dulces típicos y recuerdos. Caminar por Coyoacán también significa descubrir calles llenas de color, arte urbano y casas antiguas con enormes puertas de madera. Muchas personas disfrutan simplemente perderse entre sus calles porque siempre aparece algo interesante. Una La librería verdad que eso está escondida, hermosísimo. una galería pequeña, músicos tocando en una esquina o un café con decoración muy peculiar. Además de su ambiente bohemio, Coyoacán guarda muchísima historia. Antes de formar parte de la gran Ciudad de México, esta zona era un pueblo independiente e incluso fue hogar de personajes históricos importantes. Esa mezcla entre historia, cultura, arte y vida cotidiana hace que visitar Coyoacán no se sienta como recorrer un lugar turístico cualquiera, sino como entrar a un pequeño universo dentro de la enorme capital mexicana. Para muchas personas, Coyoacán termina siendo uno de sus lugares a los que siempre quieres regresar. No importa si es la primera parecidos. visita o la 10ª, siempre hay algo nuevo por descubrir entre sus calles, plazas y cafés. Número 5. Xochimilco. Ay, Xochimilco es Xochimilco, me posiblemente el encanta. rincón más surrealista y vibrante de la Ciudad de México. Sí, me Es el encanta lugar lo donde el colorido pasado que es. prehispánico choca de frente con la fiesta moderna, y todo sobre una trajinera de colores brillantes. Las protagonistas son coloridas trajineras, Mira qué lindo. esas embarcaciones llenas de flores pintadas, nombres gigantes y mesas listas para una tarde eterna. Desde el momento que te subes, todo cambia. El ruido de la ciudad queda lejos y comienza el desfile flotante. Mariachis navegando como si fueran parte del paisaje, vendedores pasando en pequeñas lanchas con elotes, Mira qué lindas quesadillas flores, o esos micheladas. son, Sí, como O que coronas de grupos flores. enteros celebrando cumpleaños, graduaciones o simplemente que llegó el fin de semana. Cada trajinera tiene personalidad propia. Algunas parecen fiesta No, ambulante y con cada bocinas y barquita tiene karaoke un nombre. improvisado. Sí. Otras son más tranquilas, perfectas para sentarse a observar cómo los canales reflejan el cielo y los ahuejotes que se inclinan sobre el agua como guardianes antiguos. El recorrido puede durar 1 hora o toda la tarde si el ambiente se pone bueno y nadie quiere regresar al embarcadero. Lo interesante es que Xochimilco no es solamente un Una lugar cosa turístico. lastrando un banquito de Sus eso. canales son el último sí. gran rastro del antiguo sistema lacustre mexica que alguna vez cubrió la gran parte del Valle de México. Navegar aquí es recorrer una pequeña pieza viva de historia. Las famosas chinampas, esas islas artificiales creadas hace siglos para cultivar alimentos, todavía existen, y algunas siguen produciendo flores y verduras. Gracias a este ingenioso sistema agrícola,
Xochimilco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Xochimilco es el hogar natural del ajolote, esa criatura sonriente que parece un Pokémon y tiene la capacidad regenerativa de un superhéroe. Aunque es difícil verlos libres en los canales debido a la contaminación y las especies invasoras como las carpas y las tilapias. También existe el lado misterioso de Xochimilco. Muy cerca se encuentra la famosa Isla de las Muñecas, un lugar rodeado de leyendas donde cientos de muñecas cuelgan entre árboles y madera vieja. La leyenda cuenta que el antiguo dueño, Julián Santana, las colgaba para ahuyentar el espíritu de una joven que se ahogó cerca de ahí. Hoy es uno de los puntos turísticos más fotografiados, aunque debo advertirte, da un poco de escalofrío. Sí. Al final, visitar Xochimilco y subir a una trajinera es entender por qué este lugar sigue siendo uno de los favoritos tanto para turistas como para los propios capitalinos. No importa si vas de fiesta, en pareja, con amigos o solo para despejar la mente. Los canales siempre encuentran la manera de convertir una tarde común en una anécdota que termina oliendo a garnacha, sonando mariachi y flotando entre colores. Número 6. La Basílica de Guadalupe. En el norte de la Ciudad de México, entre avenidas llenas de movimiento y el sonido constante de la ciudad, se encuentra uno de los lugares más importantes y visitados de todo el continente, la Basílica de Guadalupe. Más que un recinto religioso, este lugar representa historia, tradición, fe y cultura mexicana reunidas en un mismo espacio. Cada año millones de personas llegan desde distintos estados de México y de otros países para conocerla, agradecer milagros o simplemente vivir la experiencia de estar frente a uno de los sitios más emblemáticos del país. La historia del santuario se remonta a diciembre de 1531. Según la tradición católica, la Virgen María se apareció al indígena Juan Diego en 4 ocasiones. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Pidiéndole que solicitara al obispo de México la construcción de un templo en ese lugar. Como prueba de su origen divino, la Virgen hizo que brotaran rosas de Castilla en el árido cerro, y al desplegar Juan Diego su tilma ante el obispo, apareció grabada milagrosamente la imagen de la Virgen que hoy conocemos. Ese acontecimiento marcó profundamente la identidad religiosa y cultural de México, al grado que la Virgen de Guadalupe es considerada símbolo nacional y figura importante para millones de personas. Al llegar al complejo guadalupano, lo primero que llama la atención es el contraste entre lo antiguo y lo moderno. Por un lado, está la antigua basílica, un templo con arquitectura elegante y detalles clásicos que parecen detenidos en otra época. Por otro lado, se encuentra la nueva basílica, inaugurada en 1976, con una estructura circular enorme que permite a miles de personas observar la tilma sin importar dónde están sentados. Desde arriba, el edificio parece una gigantesca carpa moderna, levantada para recibir a peregrinos. No, yo por lo menos el día que yo vaya a visitar México, yo tengo que ir fijo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, porque yo soy muy devota de ella, independientemente de todo, a mí me encanta esa Virgen, yo le tengo mucha fe, incluso aquí en casa tengo una estampita de ella, y fijo, sí, en algún momento de mi vida que yo vaya a México, tengo que visitar la Basílica, porque ese es uno de mis sueños más grandes, al igual que esta famosa Isla de las Muñecas de México, que para mí es muy intrigante, a mí me encanta. Y bueno, por lo menos yo esos 2 lugares los tengo que visitar sí o sí. Bueno, yo creo que si yo voy a México necesitaría como 3 meses para poder recorrerlo. Sí, no, literal. Sí, es que creo que ni 3 meses me cansaría para ir a visitar todos los lugares así. Y tendría que ser más bien como, o sea, en septiembre, octubre, noviembre, para que me cojan las fiestas de los difuntos y tal. La verdad que sí, es una fecha a la cual habría que ir a México, porque esas fechas son muy de las fiestas de, como dice Nona, de Día de Muertos, cuando Halloween lo ponen los murales también, o sea, es una fecha muy activa. Normalmente México siempre es muy activo porque siempre hay una actividad que hacer, siempre hay una fiesta que celebrar, un desfile, porque hemos reaccionado varias veces a desfiles de México, desfile de las Catrinas, desfiles de los... ¿cómo se le llaman los animalitos estos místicos de México? Te recuerdo poner aquí el nombre porque la verdad que todos esos desfiles son hermosísimos. Y a eso súmale las festividades de las tradiciones mexicanas que son hermosísimas, a mí me encantan. Descubrir en México que México no es solamente lo que le pintan por fuera, sino es mucho más que eso. Y no, la verdad que es muy, muy hermoso todo. De todos los rincones del mundo. Dentro de la nueva basílica, el ambiente cambia por completo. Aunque hay miles de personas entrando y saliendo, el lugar tiene una calma extraña, como si el ruido de la ciudad se quedara atrapado afuera.
Muchos visitantes avanzan lentamente hacia las bandas transportadoras que pasan por debajo de la imagen de la Virgen, observándola apenas unos segundos, pero suficientes para provocar lágrimas, silencio o una expresión de asombro. Algunos llegan caminando desde lugares muy lejanos, otros de rodillas, cargando fotografías, flores o cartas. Cada persona lleva una historia distinta. Uno de los momentos más impresionantes ocurre cada 12 de diciembre, durante la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. En esas fechas, la basílica se transforma en una auténtica marea humana. Peregrinos llegan en bicicletas, autobuses o caminando durante días enteros. Además del templo principal, el complejo cuenta con varios espacios interesantes para recorrer. Está el Cerro del Tepeyac, donde supuestamente ocurrieron las apariciones. La Capilla del Cerrito, ubicada en la parte alta. El Carrillón con enormes campanas. Jardines, plazas y museos que guardan arte religioso e historia del lugar. Desde ciertos puntos también se puede observar una gran vista de la ciudad, mezclando modernidad con siglos de tradición. Visitar la Basílica de Guadalupe no es solamente una experiencia religiosa. Incluso quienes no practican ninguna fe suelen sorprenderse por la dimensión cultural y emocional del sitio. Esto es muy Hay algo muy impactante en ver a hermoso. millones de personas reunidas por una misma creencia, especialmente en una ciudad tan enorme y tan acelerada como la capital mexicana. El lugar tiene una energía difícil de explicar, una mezcla de solemnidad, esperanza y vida cotidiana. Número 7. El Ángel. El Ángel de la Independencia es uno de los monumentos más reconocidos de todo México, y uno de esos lugares que, aunque aparezca 1000 veces en fotos, cambia completamente cuando lo tienes enfrente. En medio del tráfico eterno de Paseo de la Reforma, rodeado de edificios modernos, árboles y el ruido típico de la ciudad, se levanta esta columna dorada que parece vigilar la capital desde las alturas, como una centinela de otra época. Su nombre oficial es Monumento a la Independencia, pero prácticamente todos lo conocen simplemente como el Ángel. Fue inaugurado en 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz, para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. Desde entonces, se convirtió en mucho más que una obra arquitectónica. Hoy es símbolo nacional, punto de reunión, escenario de celebraciones, protestas, victorias deportivas y hasta despedidas históricas. La figura dorada que corona la columna representa a Nike, la diosa griega de la victoria. Mucha gente piensa que es un ángel religioso, pero en realidad simboliza el triunfo y la libertad. La estatua sostiene una corona de laurel en una mano y una cadena rota en la otra, representando el fin del dominio español. Cuando el sol le pega directo, el monumento parece encenderse. Hay momentos al atardecer en los que Reforma adquiere un tono naranja Qué brillante curioso. y el ángel Hermoso. parece flotar sobre la ciudad como una antorcha gigante. La columna mide más de 45 metros de altura, y en su interior hay una escalera estrecha que lleva hasta un mirador. Subir requiere algo de paciencia y piernas listas para los escalones, pero la vista recompensa todo. Desde arriba, se puede observar gran parte del Paseo de la Reforma, uno de los Dios corredores mío, más qué importantes de la vistas. ciudad. No, la verdad que En hermosísimo. la base del monumento descansan los restos de varios héroes de la independencia, incluyendo Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y otros personajes claves de la historia mexicana. Por eso, el lugar también funciona como un mausoleo histórico. Debajo del ruido de la ciudad, hay literalmente parte de la historia del país guardada entre mármol y piedra. El Ángel también tiene una relación muy especial con la vida cotidiana de la ciudad. Cuando la selección mexicana gana algo importante, miles de personas llegan ahí para celebrar. Cuando ocurre una protesta importante, muchas veces termina en Reforma frente al monumento. Otro detalle curioso es que el monumento no siempre estuvo completamente recto. Después de los terremotos de la Ciudad de México, especialmente el de 1957, la escultura del ángel cayó y tuvo que ser restaurada. Desde entonces, ha recibido trabajos constantes de mantenimiento para conservar su brillo y estabilidad. La ciudad cambia, los edificios crecen y las avenidas evolucionan, pero el ángel sigue ahí, como una especie de ancla histórica en medio del caos moderno. Visitar el Ángel de la Independencia no toma demasiado tiempo, pero sí deja una sensación interesante. No importa si vas de día, de noche, siempre hay algo ocurriendo alrededor. Turistas tomando fotos, ciclistas cruzando la avenida, vendedores ambulantes, imagino. músicos o personas simplemente Sí, de noche sentadas se ve observando el bonito. movimiento Sí. de la ciudad. En una Yo no ciudad sé, quiero tomar gigantesca donde fotos todo ahí. parece moverse rápido, el ángel permanece firme, dorado, histórico y rodeado de historias que nunca terminan. Número 8. La Arena México.
La Arena México es mucho más que un recinto deportivo. Es el epicentro de una de las tradiciones más vibrantes y coloridas de la cultura mexicana. Conocida mundialmente como la Catedral de la Lucha Libre, este lugar ha sido testigo de batallas épicas, máscaras caídas y el nacimiento de leyendas. Desde el momento que uno llega, el ambiente se siente distinto. Afuera hay vendedores de máscaras, camisetas, figuras y hasta capas de luchadores legendarios. Todo parece una fiesta antes de que siquiera suene la campana. La lucha libre mexicana tiene algo especial que no se encuentra en ningún otro deporte. Aquí no solo se viene a ver golpes y llaves, se viene a apoyar al técnico, odiar al rudo y dejarse llevar por la energía de miles de personas gritando al mismo tiempo. En la Arena México, cada función se convierte en una especie de teatro caótico donde todo puede pasar. Un luchador puede volar desde la tercera cuerda, otro puede aparecer entre el público y de repente toda la arena está coreando insultos creativos que parecen poesía callejera improvisada. El recinto fue inaugurado en 1956 y desde entonces ha visto pasar a varias generaciones de leyendas de la lucha libre. Figuras como el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras ayudaron a convertir este lugar en un símbolo. Muchos aficionados crecieron viendo a sus ídolos pelear aquí y hoy continúan llevando a sus hijos como si fuera una tradición familiar heredada junto con las máscaras y las historias de luchas épicas. Uno de los momentos más emocionantes es cuando las luces se apagan y comienza la entrada de los luchadores. La música retumba, aparecen las pantallas, salen los personajes con atuendos extravagantes y la gente explota de emoción. Algunos luchadores parecen superhéroes salidos de un cómic mexicano. Otros parecen villanos creados después de tomar demasiado café y escuchar heavy metal. Esa mezcla extravagante es justamente la parte de la magia. Además, la experiencia es muy accesible para turistas y personas que visitan la Ciudad de México por primera vez. Aunque alguien no entienda todas las reglas, la energía del lugar lo atrapa rápido. Basta escuchar a la multitud reaccionar para entender quién es el bueno y quién es el villano. Incluso, muchas personas terminan comprando una máscara para sentirse parte del espectáculo. Y sí, tarde o temprano todos terminan gritando, aunque prometieron que no lo harían. Las funciones de los viernes por la noche son especialmente famosas. El ambiente se siente más intenso, más ruidoso y más eléctrico. Hay familias completas, turistas, aficionados veteranos y personas que simplemente quieren vivir algo auténtico mexicano. Todo se mezcla entre el olor a botanas, las luces brillantes y el sonido seco de los luchadores cayendo sobre el ring. Visitar la Arena México no es solo asistir a un evento deportivo, es entrar a un universo donde la máscara tiene poder, donde el público forma parte del show y donde cada lucha parece una batalla entre héroes y villanos de carne y hueso. Es una experiencia llena de identidad mexicana, pasión y adrenalina que deja a muchos con ganas de volver apenas termina la última lucha. Número 9. El Templo Mayor. En pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México, entre edificios coloniales, tráfico, vendedores y el ritmo acelerado de la ciudad, existe un lugar donde el tiempo parece abrir una grieta. El Museo del Templo Mayor no es solamente un museo, es la puerta de lo que alguna vez fue Tenochtitlan, la poderosa capital mexica, construida sobre lagos y rodeada de templos monumentales. Creo que una vez reaccionamos a este lugar es caminar literalmente sobre las capas de la historia de México. Lo más impresionante es que el Templo Mayor permaneció oculto durante siglos bajo la ciudad moderna. Tras la conquista española en 1521, gran parte del recinto ceremonial fue destruido y encima se levantaron edificios coloniales. Durante mucho tiempo, nadie imaginaba que debajo de las calles seguían descansando enormes vestigios del Imperio Mexica, como un gigante dormido bajo el concreto. Todo cambió en 1978, cuando trabajadores de la Compañía de Luz encontraron accidentalmente un enorme disco de piedra con la imagen de Coyolxauhqui, la diosa lunar mexica. Ese hallazgo detonó una de las excavaciones arqueológicas más importantes de México y permitió descubrir gran parte del antiguo templo principal de Tenochtitlan. Desde entonces, el museo se ha convertido en una ventana directa al pasado prehispánico. El recinto arqueológico y el museo están ubicados junto a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y muy cerca del Zócalo. Esa mezcla crea una escena impresionante. En un mismo lugar conviven las ruinas mexicas, la arquitectura colonial y la ciudad moderna. Es como ver varias épocas chocando al mismo tiempo. Dentro del museo se exhiben miles de piezas originales encontradas en las excavaciones. Hay esculturas gigantes, cuchillos ceremoniales, urnas, máscaras, joyería, figuras de dioses
y ofrendas que estuvieron enterradas durante siglos. Algunas piezas todavía conservan colores originales, Eso algo es que sorprende historia porque pura muchas y- veces sí. imaginamos el mundo antiguo únicamente en piedra gris. Uno de los espacios más impactantes es la sala dedicada a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, una de las deidades más importantes para los mexicas. También destacan las representaciones de Tlaloc, dios de la lluvia, porque el templo mayor estaba dividido precisamente para honrar a ambas deidades. Esa dualidad representaba el equilibrio, guerra y fertilidad, fuego y agua, cielo y tierra. Caminar entre las ruinas permite imaginar cómo era la antigua Tenochtitlan, antes de la llegada de los españoles. Los cronistas describían una ciudad enorme, limpia y organizada, con canales, mercados y templos que dejaban sin palabras a quienes lo veían por primera vez. Muchos comparaban su grandeza con las ciudades más importantes de Europa de aquella época. El museo también ayuda a entender que la cultura mexica era mucho más compleja de lo que normalmente se enseña en la escuela. Más allá de la guerra y los sacrificios, existía una profunda conexión con la astronomía, la naturaleza, la arquitectura y las ceremonias religiosas. Cada objeto encontrado cuenta una pequeña parte de ese universo. Visitar el Museo del Templo Mayor es una experiencia obligatoria para quienes quieran comprender las raíces de México. No importa si eres amante de la historia o simplemente alguien curioso, el lugar tiene una energía especial. Entre piedras antiguas, me esculturas imagino la energía que gigantes tiene. y restos de un imperio desaparecido, uno entiende que debajo de la Ciudad de México todavía late el corazón de Tenochtitlan. Número 10. El Bosque de Chapultepec. El Bosque de Chapultepec es mucho más que un parque en la Ciudad de México. Es una mezcla de historia, naturaleza, cultura y vida cotidiana que late en medio del caos urbano, como un pulmón gigantesco cubierto de árboles, lagos y caminos que parecen no terminar nunca. Con más de 800 hectáreas, es uno de los parques urbanos más grandes del mundo y uno de los lugares más importantes para los capitalinos desde hace siglos. El nombre Chapultepec viene del náhuatl y significa Cerro del Chapulín. Mucho antes de la llegada de los españoles, este lugar ya era especial para los mexicas, quienes lo consideraban un sitio sagrado y de descanso para los gobernantes. Qué De hecho, bonito. el bosque guarda una sensación Qué picnic curiosa. se pueden Puedes hacer estar ahí en rodeado ese de parque. vendedores de Eso se ve esquites, bonito. corredores y bicicletas, y al mismo tiempo caminar sobre un terreno cargado de historia prehispánica. Uno de sus puntos más famosos es el Castillo de Chapultepec, una construcción que corona el cerro y ofrece algunas de las vistas más impresionantes de la ciudad. El castillo ha sido residencia imperial, colegio militar y ahora alberga el Museo Nacional de Historia. Subir hasta ahí es casi como cambiar de época paso a paso. Pero Chapultepec no vive solo del pasado. El bosque también es uno de los centros culturales más importantes de México. Dentro de sus distintas secciones se encuentran lugares emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología, considerado uno de los mejores museos del mundo, donde se resguarda la famosa Piedra del Sol y piezas de civilizaciones como la Maya, Mexica y Olmeca. También están el Museo de Arte Moderno y el Zoológico de Chapultepec, que durante décadas ha sido parada obligatoria para familias y estudiantes. Una de las cosas más interesantes del bosque es cómo cambia según la hora del día. En la mañana se llena de corredores, ciclistas y personas haciendo ejercicio entre árboles enormes. Al mediodía aparecen los turistas, las lanchas en el lago y los puestos de comida con aroma a tacos, churros y elotes. Por la tarde, el ambiente se vuelve más tranquilo, casi cinematográfico, especialmente cuando la luz atraviesa las ramas y pinta los caminos de tonos dorados. El lago principal es otro de los sitios clásicos. Ahí puedes rentar una lancha Ahí y no remar tienes como mientras burrito, escuchas música ¿verdad? lejana, No, no, risas y el sonido de las aves. Además, el bosque está dividido en varias secciones, que ha ido creciendo con el tiempo. La primera sección es más turística e histórica, mientras que otras zonas tienen espacios más tranquilos, áreas ecológicas, centros culturales modernos e incluso rincones donde casi se te olvida que estás dentro de una de las ciudades más grandes del planeta. Visitar Chapultepec es entender un poco la esencia de la Ciudad de México. Es un lugar donde conviven historia prehispánica, arquitectura virreinal, museos, artistas callejeros, parejas tomando café y niños persiguiendo ardillas. Todo ocurre al mismo tiempo, como si el bosque fuera una pequeña ciudad dentro de otra. Para muchos visitantes, Chapultepec termina siendo una sorpresa. No esperan encontrar tanta naturaleza, tantos museos, ni tanta historia reunida en un solo lugar. Y quizás por eso, después de recorrerlo, queda esa sensación de que solo un día nunca es suficiente para conocerlo por completo. Si te gustó este video, regálame un like. Y no olvides compartir. A la vez, yo defino a la Ciudad de México como una ciudad mágica en la cual nunca te vas a aburrir. Sí. Por muchas cosas, simplemente más por la parte histórica que por la parte de lo que es
la zona turística, las cosas que uno quiere visitar, museos, la parte arqueológica, no, todo eso está fascinante, la verdad. Sí, la verdad que tiene demasiada historia, que creo que en un día no se puede contar todo. Yo estoy de acuerdo con Nona. Hubieran falta 3 meses para poder Exactamente. verlo todo y disfrutarlo con ganas. Y comer. Y comer, sobre todo. Comer la comida mexicana. No, a mí de los lugares que se vieron en el video, los que más me gustaron y me impactaron fueron el castillo de Chapultepec, la Basílica de la Virgen de Guadalupe y Sí. la Isla de las Muñecas fueron los que más me llamaron la Ay, atención. sí. Me gustaría ir a la Isla de las Muñecas. Está Sí, bien a mí también. tenebroso. Ujú. Y ustedes igual digan en comentarios cuál fue el lugar que más les ha impactado, cuáles ya han visitado y si tienen alguna historia curiosa que nos puedan contar además de la Ciudad de México. Y bueno, hasta aquí este videito, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, así tanto como nosotras. Si les gustó, regálenos su like, comenten el video, compartan, hypeen y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si aún no están suscritos, los invitamos a que se suscriban, es totalmente gratis. Y ahora sí, nos vemos chicos en un próximo video, los queremos mucho. Chao. Chao.